Presidente, en primer lugar quiero agradecer la presencia y la presentación que nos ha hecho del plan estratégico por parte de don José María Marín Quemada. Yo creo que hay un elemento, al menos para nuestro grupo, para Amaiur, fundamental, que es que, como en parte se dice en la misión, ¿no?, que se establece en el plan estratégico, el objetivo fundamental de la Comisión tiene que ser servir a las personas. No a los mercados, no a las empresas, sino a las personas. Porque realmente son las más indefensas y el mercado no tiene razón de ser si no sirve a las personas. Porque mercados podemos tener muchos tipos de mercados, ¿no?, y muchos mercados muy injustos, ¿no? Precisamente la clave de la justicia e injusticia de esos mercados está en función de si sirven o no sirven a las personas, ¿no? Y al mismo tiempo también consideramos que las empresas, hay que servirles en cuanto a que tiene que garantizar esa igualdad de oportunidades entre las empresas, ¿no?, pero también con el punto de mira puesto claramente en la ciudadanía, en la gente, ¿no? Y es la primera cosa que querría subrayar cara al plan estratégico. Creo que hay que hacer mayor hincapié, no sé si en el plan estratégico, porque al final los planes estratégicos no dejan de ser planes genéricos y en cierta forma literarios, ¿no? Lo importante es el día a día, ¿no? Entonces yo le insistiría en que en el día a día hagan especial hincapié en el servicio a las personas, que sea en el centro de la actuación de la Comisión Nacional que usted preside, ¿no? En segundo lugar, querría decirle también otro principio, yo creo que sería bueno para su institución, ¿no? Es que debe ser incómoda. Una institución incómoda para el Gobierno, en primer lugar, incómoda para las grandes empresas, para esos cárteles que usted muy bien ha subrayado en su intervención, que existen y que tienen mucha fuerza, ¿no? Es decir, desgraciadamente hay una serie de mercados que están controlados en forma oligopolio. En la realidad, no sé si formalmente lo son, pero en la realidad actúan como oligopolios, ¿no?, y tienen mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que cuando usted hablaba de transparencia e independencia, al final no dejan de ser dos conceptos, pero lo importante es cómo los percibe la gente de la calle, la ciudadanía, ¿no? Y creo que ahora mismo la ciudadanía, en el actual contexto, tiene una gran desconfianza de todo el ámbito institucional en general, precisamente por eso, porque tiene la sensación de que hay ámbitos privilegiados, es decir, que hacen lo que quieren al margen de las instituciones y al margen de la ciudadanía. Y creo que en ese ámbito están precisamente todos esos cárteles. Estamos hablando del ámbito financiero, del ámbito energético, que, por ejemplo, son dos elementos que van en contra de la competitividad de las empresas del Estado español dentro del marco de la Unión Europea, ¿no?, que es el mercado real, ¿no?, que luego me refería a ese tema, ¿no? Estamos hablando del sector de carburantes, estamos hablando del sector de seguros, del sector de telecomunicaciones, telefonía, etcétera. Estamos hablando de las grandes constructoras que funcionan en régimen monopolio y que muchas veces están condicionando los mercados locales, ¿no?, es decir, imponiendo una serie de condiciones que las empresas locales no pueden hacer frente a ellas y luego, al final, y tenemos experiencias recientes en el día a día, resulta mucho más caro que lo que inicialmente parecía y resulta mucho más caro para el conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, los consumidores, ¿no? Y al final, si vemos detrás de todos esos grupos de empresas, son los responsables de la crisis que estamos padeciendo y son los beneficiados de la crisis que estamos padeciendo. Por eso quiero insistir en ese tema, es decir, tiene que ser incómodo para el Gobierno, para esos grupos, tiene que estar al servicio de la ciudadanía para que la ciudadanía precisamente perciba y recupere la confianza en los ámbitos institucionales, ¿no? Creo que ese es un elemento, al menos desde el punto de vista de Amaiur, que nos parece importante y que sea la piedra de toque de la transparencia y de la independencia de la institución que usted preside. Luego hay un elemento que quiero subrayar, es decir, cuando ustedes en el punto número 10 de las actuaciones estratégicas, que es un punto, como bien ha señalado la compañera socialista, introducido posteriormente al plan inicial, ¿no?, se habla de la unidad de mercado, ¿no? Creo que en la línea de la ley de unidad de mercado, y quizá puede ser una cierta influencia del Gobierno, ¿no? Y hoy quiero subrayar algo que me parece también fundamental desde el punto de vista de nuestro grupo político de Amaiur, ¿no? Sí, para nosotros la unidad de mercado es la de la Unión Europea. Y así como nadie cuestiona la unidad de mercado de la Unión Europea porque haya legislaciones estatales,
creo que tampoco se puede cuestionar la unidad de mercado de la Unión Europea porque hay legislaciones en los ámbitos propios de soberanía que existen ahora mismo dentro del Estado español, ¿no? Y creo que ese es un elemento también que quiero subrayar. Es decir, yo creo que ahí debe haber ese respeto a esos ámbitos de soberanía que no cuestionan la unidad de mercado, que la única unidad de mercado que es la de la Unión Europea. Porque si vamos a establecer otras unidades de mercados en el ámbito estatal, estamos rompiendo ya la unidad de mercado de la Unión Europea. Y creo que ese es un elemento fundamental, respetar esos ámbitos de soberanía también pensando en los consumidores, en la gente, en la ciudadanía, ¿no? Y eso también lo uno con el punto número 12 de las actuaciones estratégicas que usted ya plantea también, y me parece positivo, la colaboración con las entidades que velan por la competencia también en los ámbitos de las comunidades autónomas que, en el caso, por ejemplo, de Euskal Herria, la Comunidad Autónoma Vasca, tiene su propia institución, ¿no? Yo creo que precisamente ese respeto a ese ámbito de soberanía y esa colaboración con esas entidades puede dar un resultado muy positivo, ¿no? Y bueno, y con esto simplemente acabo volviendo al principio de mi intervención, ¿no? Es decir, agradecerle la presentación, animarle que siga en esa línea de trabajo, sobre todo, como le decía, haciendo hincapié que su objetivo tiene que ser servir, proteger, ayudar, velar por la igualdad de oportunidades y, sobre todo, por los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larreina.